En la historia se pueden encontrar una gran cantidad de ejemplos de crímenes exitosos. Sin embargo, los crímenes perfectos se pueden contar con los dedos de una mano. Esto no es sorprendente, ya que llevar a cabo un acto de tal manera que nadie resulte herido, permanecer en el anonimato y además salir impune mientras se obtiene una gran ganancia es muy difícil. Un mal ejemplo de un autor de un crimen perfecto podría ser Dan Cooper, un hombre que dejó su huella en la historia. Muchas incógnitas y ni una sola respuesta, pero vamos a ir por partes. El 24 de noviembre de 1971, millones de estadounidenses en todo el país se preparaban para el Día de Acción de Gracias, por lo que todas las estaciones y aeropuertos estaban llenos de gente. Esto no es nada sorprendente, ya que todos querían llegar a casa lo antes posible para celebrar la festividad en el círculo de su familia. Al mismo tiempo, en el aeropuerto de Portland había un hombre de mediana edad, sin nada en particular, con un maletín negro en la mano. Se acercó al mostrador de registro, se identificó como Dan Cooper y compró por $20 en efectivo un billete de ida para el vuelo 305 de media hora con destino a Seattle. Después subió al avión, ocupó su asiento, encendió un cigarrillo y un poco más tarde pidió una porción de bourbon con soda. Posteriormente, los pasajeros que estaban cerca describieron a Dan Cooper como un hombre muy tranquilo, que bromeaba un poco y, en general, parecía una persona agradable. Las azafatas Tina Mocklow y Florence Schaffner describieron su apariencia así. Aparentaba 40 años, medía alrededor de 180 centímetros, pesaba unos 80 kilogramos, tenía ojos marrones, vestía un abrigo negro, un traje oscuro, mocasines, una camisa blanca planchada y también llevaba una corbata negra y un alfiler de perla. En general, ninguna característica distintiva. A una persona así siempre la notarás, pero luego no la recordarás bien. A las 14:50, el vuelo número 305 despegó, y 8 minutos después, Dan Cooper le entregó una nota a la azafata llamada Florence Schaffner. Al principio, la joven pensó que el hombre le había dado su número de teléfono, o algo por el estilo. Por eso no la leyó y la guardó inmediatamente en su bolsillo. Entonces Dan Cooper se acercó a ella. Se inclinó un poco y le dijo en voz baja: «Señorita, es mejor que mire la nota. Tengo una bomba». Después de tal declaración, Florence se sentó inmediatamente junto al hombre y leyó la nota, cuyo contenido era aproximadamente el siguiente: «Tengo una bomba en el maletín y la usaré si lo considero necesario. Quiero que se siente a mi lado». Cabe destacar que el texto de la nota estaba escrito con un rotulador negro y consistía en letras de imprenta ordenadas. Después de leerla, Cooper inmediatamente recuperó la nota. Luego abrió el maletín y le mostró a la azafata un dispositivo que ella describió como una bomba. Después, el delincuente pidió a la azafata que transmitiera sus demandas a los pilotos. Proveerle $200,000 en billetes de $20 sin marcar y 2 juegos de paracaídas. Además, exigía que el avión fuera reabastecido de combustible después de aterrizar en Seattle. Cuando la azafata regresó de la cabina de los pilotos, Cooper ya estaba con gafas de sol. No está claro por qué se las puso. Al mismo tiempo, un piloto llamado William Scott se comunicó con el control de tráfico aéreo del aeropuerto de Seattle-Tacoma y relató la situación que había ocurrido a bordo. Los controladores, a su vez, transmitieron la información recibida tanto a las autoridades locales como federales. Por cierto, debido a que Dan Cooper actuó de manera silenciosa y discreta, no hubo pánico. Se logró evitar el pánico en el avión. Los pilotos informaron a los pasajeros que la llegada a Seattle se retrasaría debido a pequeñas dificultades técnicas. Así que muchos no comprendieron la gravedad de la situación durante mucho tiempo. Mientras el avión estaba en el aire, el jefe de Northwest Orient Airlines, Donald Nyrop, dio instrucciones a sus subordinados de cumplir con todas las demandas del delincuente. También los policías y agentes del FBI se dirigieron a encontrarse con Dan Cooper. En unas pocas horas encontraron la cantidad de dinero necesaria, los paracaídas, y prepararon un equipo de emergencia. Aquí hay otro dato interesante. La azafata Florence Schaffner afirmó que Dan Cooper estaba muy familiarizado con el área alrededor de Seattle. Él señaló sin error una ciudad llamada Tacoma y también mencionó que cerca se encuentra la base de la Fuerza Aérea McCord Field. Otra azafata, específicamente Tina Mocklow, afirmó que Cooper se comportaba de manera extremadamente tranquila, cortés y segura.
Posteriormente, ella incluso admitió que le parecía simpático y que en general no se parecía en nada a un criminal. Incluso después de rebelarse, Dan Cooper pedía bourbon para sí mismo y siempre lo pagaba en su totalidad. También solicitaba comida adicional para la tripulación del avión. A las 17:24 le informaron a Cooper que todas sus demandas habían sido cumplidas por completo, y entonces permitió a los pilotos aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Tan pronto como el avión tocó tierra, los pilotos recibieron la siguiente orden: dirigirse a la sección más alejada de la pista y apagar todas las luces del avión para que los francotiradores no pudieran ver lo que sucedía dentro. Luego, un policía se acercó a la aeronave, quien fue el encargado de entregar el dinero y los paracaídas, pasándolos a través de la puerta en la parte trasera del avión. Después, Cooper cumplió su palabra y liberó a todos los pasajeros, así como a varias azafatas. Mientras se reabastecía de combustible el avión, el delincuente explicó a la tripulación sus siguientes acciones. Debían mantener el rumbo hacia México, y el avión debía permanecer a la altura y velocidad mínimas posibles. Además, especificó que el tren de aterrizaje debía permanecer desplegado, los flaps del ala bajados a 15 grados y la cabina debía permanecer despresurizada. El piloto llamado William Ratasak intentó hacerle entender a Cooper que tal vuelo podría ser peligroso, pero el delincuente lo convenció de que todo estaría bien. Al mismo tiempo, los agentes del FBI intentaban comprender los planes de Dan Cooper. Simplemente no entendían por qué necesitaba 2 paracaídas y qué planeaba hacer a continuación. Pero, una vez más, había muchas más preguntas que respuestas. Después de que el avión fue reabastecido, los pilotos recibieron la orden de despegar. Aproximadamente a las 19:40, el avión ya estaba en el aire. Durante el despegue, Cooper le pidió a Tina Mucklow que fuera a la cabina de los pilotos y cerrara la puerta. Al irse, Mucklow notó que Cooper estaba atando algo alrededor de su cintura. Simultáneamente, se desplegaron 2 cazas F-106 desde McCord, que volaron detrás del avión, de tal manera que Cooper no pudiera verlos a través de las ventanillas. Durante un tiempo, un Lockheed T-33 de entrenamiento voló detrás del avión. Pero cerca de la frontera entre Oregón y California, tuvo que dejar de seguirlo debido a la falta de combustible. En total, 5 aviones militares seguían al Boeing. Ya a las 20:00 se encendió una luz de señal en la cabina de los pilotos. Esto significaba que el aparato de la escalera trasera había sido activado. Utilizando el sistema de intercomunicación, los pilotos le preguntaron a Cooper si necesitaba ayuda. Sin embargo, él les dijo que podía manejarlo por su cuenta. Poco después, la tripulación notó un cambio en la presión del aire, lo que indicaba que la puerta trasera había sido abierta. Aproximadamente, a las 20:13, la parte trasera del avión de repente se elevó tanto que la tripulación tuvo que nivelar el avión urgentemente. Aproximadamente a las 22:15, el avión aterrizó en el aeropuerto de Reno. La escalera trasera del avión permaneció desplegada todo el tiempo. Agentes del FBI, policías estatales, ayudantes del sheriff y la policía de Reno rodearon el avión, ya que aún no se había confirmado con certeza que Cooper ya no estaba a bordo. Pero una búsqueda armada rápidamente confirmó su ausencia. Desde ese momento, el destino posterior de Dan Cooper sigue siendo completamente desconocido. En esencia, se puede decir que la investigación posterior no arrojó resultados significativos. Después de registrar el avión, los agentes del FBI solo pudieron encontrar la corbata de Cooper y 8 colillas de cigarrillos. También encontraron uno de los paracaídas, al que le faltaban 2 tirantes del dosel. Posteriormente, los empleados del Buró Federal de Investigaciones llegaron a la conclusión de que usó los tirantes para atar la bolsa con el dinero a sí mismo. Los pilotos de los 5 aviones testificaron que no vieron a Cooper saltar del avión. Posteriormente se descubrió que, durante el periodo en que se suponía que Cooper saltó, el avión atravesaba una zona de tormenta, bloqueada de cualquier fuente de luz desde el suelo por las nubes. Debido a la mala visibilidad, el salto no fue detectado por los cazas F-106 de la Fuerza Aérea de los E.U. que acompañaban al avión. Después de realizar un experimento de investigación, el FBI concluyó que Cooper saltó exactamente a las 20:13, cuando la parte trasera del avión de repente se elevó, lo que posiblemente fue causado por el desvío de la escalera trasera bajo el peso de Cooper en el momento del salto. En ese preciso momento, el avión volaba a nivel sobre el río Lewis en la parte suroeste del estado de Washington. Determinar exactamente dónde aterrizó Cooper fue simplemente imposible. Esto se debe a que incluso un pequeño cambio en la velocidad del avión cambia completamente la trayectoria de vuelo. Pero de una forma u otra,
La policía y los agentes del FBI peinaron enormes áreas, aunque esto no dio ningún resultado. Los números de serie de todos los billetes fueron enviados a todos los casinos, bancos y otros establecimientos con un gran volumen de dinero en los EU, pero ninguno de los billetes fue detectado. Por cierto, el valle del río Washugal, como el lugar más probable de aterrizaje de Cooper, fue registrado repetidamente tanto por particulares como por grupos enteros. Pero no se encontraron otras pistas. Algunos investigadores sugirieron que la erupción del volcán St. Helens en 1980 destruyó todas las pruebas físicas restantes. Por supuesto, muchos se preguntaron, ¿quién era este Dan Cooper? Los investigadores han generado una gran cantidad de teorías, pero la mayoría coincide en que este criminal era un ex agente o, posiblemente, incluso un agente activo de la CIA o de alguna unidad de élite. Hay muchos hechos que apuntan a esto. En primer lugar, era una persona realmente fría y psicológicamente fuerte. No tiene sentido discutir esto. En segundo lugar, tenía un buen conocimiento de los aviones, entendía cómo estaban construidos y de qué eran capaces. También realizó un salto increíblemente complicado. El piloto de pruebas condecorado de la URSS, Víctor Zabolotsky, contó al periódico Komsomolskaya Pravda en 2020 que, desde un punto de vista profesional, hacer esto es muy difícil. Para esto, es necesario tener habilidades extraordinarias. Además, Dan Cooper entendía perfectamente cómo operan la policía y el FBI. Previó cada uno de sus movimientos y comprendía perfectamente cómo actuarían en una u otra situación. Además de lo que se describió anteriormente, es necesario mencionar que este criminal logró escapar del lugar del crimen y no se delató durante muchos años, lo cual realmente no es tan fácil. Amigos, escriban en los comentarios qué piensan ustedes sobre Dan Cooper. ¿Cómo pudo llevar a cabo un crimen tan complicado? Leemos todos los comentarios y nos interesará conocer su opinión. También pueden proponernos sus ideas para nuevos videos. Y por supuesto, no olviden dar me gusta y suscribirse al canal. Todo lo mejor y buena suerte.